Bienvenidos a la primera sesión del curso Matemática Activa para Familias Educadoras. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra matemática? ¿Cuáles son las primeras palabras que vienen a tu mente? ¿Qué recuerdos surgen en tu memoria? Muchas personas tienen malos recuerdos de la matemática. Otros simplemente se sienten confundidos. Pero eso no es culpa de la matemática. Más tiene que ver con la manera como nos enseñaron la matemática, o con la manera como nuestros profesores nos trataron. Quiero contrastar estas impresiones con unas citas de 4 matemáticos y científicos profesionales. ¿Cuál fue su concepto de matemática? Godfrey Hardy fue un matemático profesional que vivía en la primera mitad del siglo XX. Él dijo: un matemático, igual como un pintor o un poeta, es un creador de patrones. Sus patrones son más duraderos que la poesía o la música porque consisten en ideas. O sea, para Hardy, la matemática era un arte, como la música, la pintura o la poesía. Algo creativo, algo que requiere imaginación. No es seguir ciegamente las instrucciones de un profesor. Juan Kepler fue un astrónomo del siglo XVII. Él fue el primero que logró describir las órbitas de los planetas con fórmulas matemáticas. Él dijo: el objetivo principal de todas las investigaciones del mundo externo debe ser descubrir el orden racional y la armonía que Dios le impuso y que Él nos reveló en el lenguaje de la matemática. Para Kepler, la matemática era algo divino, una revelación de Dios. La matemática describe el orden del universo creado por Dios. Algunos autores han condensado sus palabras así: hacer matemática es pensar los pensamientos de Dios detrás de él. Paul Lockhart es un matemático universitario que está muy preocupado por la manera como se enseña la matemática en las escuelas. Él dijo: la matemática es el arte de explicar. O sea, la matemática no debería complicar las cosas, no debería confundirnos. Al contrario, debería darnos explicaciones. En la matemática, todo tiene un porqué. Las leyes de la matemática no son inventos arbitrarios de algún profesor. Lockhart dijo también: la matemática no trata de seguir las directivas de otra gente. Se trata de descubrir direcciones nuevas. Aquí tenemos otra vez este aspecto de la creatividad. Inventar algo nuevo. Atreverse a pensar algo que nunca nadie antes pensó. Por fin vemos una cita de Albert Einstein, uno de los científicos más destacados del siglo XX. Él dijo: la matemática pura es a su manera la poesía de las ideas lógicas. Se buscan las ideas operativas más generalizadas que juntarán de manera sencilla, lógica y unificada el ámbito más amplio posible de relaciones formales. En este esfuerzo hacia una belleza lógica, se descubren fórmulas espirituales necesarias para la penetración más profunda en las leyes de la naturaleza. Esto es como una síntesis de todo lo que dijimos antes. La matemática es un arte, tiene que ver con poesía y belleza. A la vez, la matemática está en el fondo del orden del universo. Y la matemática es algo espiritual, es una verdad eterna. Estas verdades matemáticas deben expresarse de la manera más sencilla posible. Lo que dicen estos científicos es bastante distinto de lo que se hace en las clases escolares de matemática. Ellos no dicen nada de resolver cálculos rutinarios, nada de memorizar fórmulas, nada de hacer las cosas exactamente como el profesor dice. Creo que esto debe liberarnos para descubrir una matemática distinta. Deseo ilustrar lo dicho con un ejemplo, una sencilla pregunta matemática.
¿Cuál es el rectángulo más grande que podemos cercar con una soga de 20 metros de largo? Hablemos primero de la creatividad. La matemática nos permite crear objetos que antes no existieron. ¿Quién inventó los rectángulos? No lo sé, pero seguramente hubo un tiempo cuando nadie pensaba en rectángulos. En la naturaleza no hay rectángulos. Después a alguien se le ocurrió definir o construir el primer rectángulo, una figura con 4 líneas rectas que forman ángulos rectos. Bien, ahora podemos empezar a hacer preguntas acerca de nuestra creación. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Como todos hemos aprendido matemática, sabemos que es el producto de sus dos lados, o base por altura. ¿Pero por qué? Eso no es algo que alguien podría definir según su antojo. Nadie puede decir, yo quiero que el área del rectángulo sea así o así. Es una verdad independiente de nosotros, y algún día alguien tuvo que descubrirlo. Con eso llegamos al punto de que la matemática es una verdad eterna y absoluta. Nadie puede a su antojo cambiar una verdad matemática. Ahora, esto es algo realmente sorprendente. Al inicio tengo toda la libertad de crear y definir objetos como quiero. Pero una vez que los objetos son definidos, ya no tengo control sobre su comportamiento. Ahora entra una lógica superior que obliga al rectángulo a comportarse de una manera determinada. Y a mí me obliga esta lógica superior a llegar a unas conclusiones determinadas. ¿De dónde viene esta lógica superior? Esto es algo muy profundo y tiene implicaciones filosóficas profundas. Pero bien, tenemos que aceptar que por esa lógica superior, el área del rectángulo es el producto de sus dos lados. Y la soga que lo puede cercar es 2 veces la suma de estos dos lados. Eso es lo que llamamos el perímetro. Regresando a nuestro ejemplo, sabemos entonces que la suma de los dos lados es la mitad de la soga, o sea, 10 metros. Pero ¿cuál de todos esos rectángulos posibles tendrá el área mayor? ¿Será este, o este, o este? Ahora interviene el aspecto del arte o de la inspiración. Empiezo a probar y a jugar con estos rectángulos y de repente me doy cuenta de algo. Si tengo este rectángulo con una base larga y muevo un poco mi soga para formar un rectángulo con una base un poco menos larga, ¿qué sucede? A la derecha estoy cortando esta parte y en cambio arriba estoy aumentando esta otra parte. Pero la parte que aumento es más grande que la parte que corto. Entonces, en total, el rectángulo se ha hecho más grande. ¿Sucede esto en todos los casos? Miremos este otro ejemplo. Aquí cortamos una parte grande a la derecha y aumentamos una parte pequeña arriba. Eso sucede porque aquí la base es pequeña. Entonces podemos empezar con una base grande y hacerla poco a poco más pequeña. Y el área del rectángulo va a aumentar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la base empiece a ser más pequeña que la altura. Entonces nos detenemos justo en el momento donde los dos son iguales. Tenemos un cuadrado de 5 por 5. Este es el rectángulo más grande que podemos formar con nuestra soga. Ahora que lo veo, parece obvio, ¿no? Pero ¿cómo he llegado desde el no ver al ver? Esta es la parte que no se puede explicar de manera racional. Este es el arte, el momento de inspiración. Fui ciego y ahora veo. Esto no tiene nada que ver con un profesor que me dice, así y así se resuelve este problema. Yo he hecho mi propia exploración y he descubierto una manera de solucionarlo. Una vez que he visto esta solución, también puedo explicarla. Si mantengo el perímetro constante, eso es mi soga de 20 metros, el rectángulo aumenta de tamaño cada vez que agrandamos el lado pequeño y achicamos el lado grande. Puedo seguir haciendo eso hasta que los dos lados son iguales, porque ahora ya no hay lado grande y lado chico, entonces ahora estoy en el máximo. No importa hacia qué lado me desvío, siempre voy a cortar un pedazo de 5 metros de largo,
y voy a aumentar uno que es un poco más corto que 5 metros. Entonces, si tengo un cuadrado, cualquier cambio va a disminuir el área. Bien, la matemática debe explicar las cosas de manera sencilla. Si un profesor de matemática recibe este problema, probablemente va a decir, es un problema de maximización, y te va a hablar de funciones de segundo grado, y de parábolas, y de derivadas, y del cálculo infinitesimal, todo cosas que ni siquiera los estudiantes universitarios entienden bien. No tengo nada en contra del cálculo infinitesimal. Es una herramienta muy poderosa, y para muchos problemas es la única manera de resolverlos. Pero nuestro ejemplo se puede solucionar sin recurrir a herramientas tan avanzadas como hemos visto. Normalmente existen muchos caminos para resolver un problema matemático, no uno solo. ¿Por qué hacerlo de una manera complicada si se puede explicar de manera sencilla? Yo te invito a explorar una matemática que hasta los niños pueden descubrir por sí mismos. Y una vez que se dan cuenta de que hay explicaciones sencillas, podrán también entender asuntos más complicados.